Hola, buen día. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Genética por invitarme a dar esta charla dentro del curso de identificación humana y sus aplicaciones en genética de poblaciones y genética forense. Mi nombre es Liliana Andrea Casas, soy magíster en genética humana y doctora en ciencias biología de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de las aplicaciones del ADN antiguo en genética forense. En esta charla, quiero mostrarles cómo las técnicas desarrolladas para estudiar ADN antiguo, pensadas originalmente para responder las diferentes preguntas sobre las poblaciones del pasado, se han convertido en una herramienta clave para la genética forense, especialmente cuando trabajamos con restos óseos altamente degradados. En esta charla yo no voy a hablar acerca solamente de la arqueología ni tampoco de forense, sino quiero mostrarles un poco más acerca de cómo se pueden generar los diferentes puentes en estos dos campos. Para entender un poco más acerca de estas aplicaciones, de estas dos disciplinas, quiero empezar con esta contextualización y es que debemos observar primero el problema real al que nos enfrentamos día a día en nuestro país y es esta problemática social en cuanto a la desaparición de personas desaparecidas, en la desaparición forzada dentro del marco del conflicto armado. Como observamos, Colombia, se han reportado hasta el momento aproximadamente 80.000 personas desaparecidas. Es una cifra bastante alta, demostrando que Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayores cifras de desaparecidos. Acá en este diapositiva podemos observar también que pues la desaparición forzada ha estado distribuida en las diferentes regiones del país. Sin embargo, el departamento con más afectados de este fenómeno es el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que realmente hay decenas de miles de personas y detrás de cada número hay familias que siguen esperando respuestas. Es decir, que hay un lapso de tiempo que estas familias no han recibido respuestas y es un deber del país eh, realmente esforzarse para poder hacer una muy buena identificación y esta identificación se hace a nivel interdisciplinario, reuniendo diferentes equipos como son los antropólogos, como son los odontólogos y los genetistas que también estamos involucrados en esta área de la identificación humana. Teniendo en cuenta esta problemática y dentro de los acuerdos de paz, pues se crearon dos instituciones muy importantes eh, que buscan realmente dar identidad a estas personas desaparecidas y la reparación de las víctimas. Las dos instituciones fueron creadas en el año 2017. Una de ellas es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Este es un mecanismo humanitario, extrajudicial y autónomo creado para dirigir y coordinar la búsqueda de personas desaparecidas por conflicto armado con un mandato más o menos de 20 años, donde deben priorizar la verdad, reparación y la dignidad. A su vez, también fue creado la JEP, que es la jurisdicción transitoria del sistema de paz que investiga y sanciona los crímenes del conflicto con un enfoque restaurativo para garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, estos pilares y estas instituciones realmente tienen una misión muy importante dentro del marco de la justicia, del marco de la, de esta
de este marco de la búsqueda de personas desaparecidas. Y realmente es una problemática social que vemos siempre dentro de nuestro país. Em, por ejemplo, acá podemos observar cómo la unidad de búsqueda, desde que fue creada en el año 2017, han empezado a trabajar en hacer las diferentes entregas dignas. Y acá observamos un acumulado desde el 2018 hasta el 2023 que se han registrado 179 entregas dignas. Eh, Posteriormente, en el año 2024, también se lograron hacer una entrega de 162, que corresponde aproximadamente al 38,7% del total histórico de, de todas las personas desaparecidas que se han registrado. Hasta el momento, con fecha de corte el 30 de diciembre del 2024, se han recuperado aproximadamente 941 personas y 141 personas encontradas con vida. Es decir, que estas cifras son realmente muy bajas para las cifras reales que tiene el país en sus registros y significa un gran reto para todas las instituciones dar una respuesta acelerada y adecuada para entregar este tipo de personas desaparecidas y dar una muy buena identificación de estas. Entonces, realmente, a pesar de todos los esfuerzos, pues hacer una identificación humana representa unos esfuerzos técnicos porque primero se hace por medio de la antropología, se reúnen las diferentes evidencias y aquellos que son candidatos para para que puedan ser identificados también por la genética, realmente necesitan unas condiciones y unos esfuerzos técnicos muy grandes. Y acá vamos a hablar un poco por qué es tan difícil a veces obtener ADN de estos restos esqueletizados. Em, Nosotros cuando encontramos los diferentes restos dentro de una fosa, inicialmente el personal que lo recupera son los antropólogos quienes se dedican y hacen las diferentes exhumaciones, hacen un análisis antropológico donde logran más o menos individualizar a cada uno de estos personas y posteriormente aquellos que ya son candidatos para hacer identificación por medio de genética, pues son enviados al laboratorio donde nosotros nos vamos a encargar de hacer los diferentes análisis para poder obtener ADN. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una extracción de ADN, pero ¿cuál es nuestra mayor limitante dentro del laboratorio? Que este ADN está degradado. eh, y además, posiblemente por las diferentes acciones del medio ambiente, de la tierra, estas moléculas de ADN se pueden contaminar por diferentes agentes, lo cual limita mucho la buena preservación de esta molécula y esto es realmente nuestra limitante principal para obtener buenos perfiles que nos permitan dar una identificación humana. Entonces, teniendo en cuenta estos retos tecnológicos, es donde entra una área donde a pesar que sus objetivos no es como tal la identificación humana, pero también tiene un reto tecnológico que es recuperar ADN de poblaciones mucho más antiguas. Eh, y de esta manera, cómo esta perfección de esta técnica ha permitido que se puedan entrelazar estas técnicas dentro de otra área como es la genética forense.
Entonces, para entender un poco más el concepto, vamos a hablar acerca de en qué se enfoca la genética forense cuando vamos a analizar específicamente restos óseos y en qué se enfoca también los análisis de ADN antiguo. Entonces, la genética forense, pues su principal objetivo es hacer la identificación individual o también establecer algún parentesco reciente. Está involucrado directamente por personas de pronto derivadas de los diferentes desastres, ya sean ambientales, por otras índoles, y también hacer una identificación como tal de una persona desaparecida. Otra característica es que la antigüedad de los restos que se manejan no tienen una antigüedad mayor a los 100 años normalmente, y los marcadores que se utilizan para hacer estos análisis dentro de su genética son empleados principalmente los STRs autosómicos, también STR del cromosoma Y, ADN mitocondrial y algunos SNPs em, de tipo forense. En cuanto al ADN antiguo, pues realmente su objetivo principal es estudiar poblaciones pasadas, mirar las diferentes oleadas o migraciones que dieron origen a las diferentes poblaciones y algunos aspectos evolutivos que también hayan estado involucrados. Principalmente se trabaja con material arqueológico, restos precolombinos, donde está involucrada también la arqueología, la antropología y se analizan los diferentes cambios evolutivos. Em, la antigüedad de estas muestras supera normalmente los 100 años y pueden ir hasta mucho más de antigüedad, hasta los miles de años. El principal marcador que trabajamos en ADN antiguo es el ADN mitocondrial, ya que por sus características muy especiales dentro de la célula, pues permite una mayor probabilidad de éxito dentro de muestras tan antiguas. Esto es debido porque resulta que el ADN mitocondrial, em, como sabemos, están dentro de cada una de nuestras mitocondrias. Entonces, dentro de una célula, cuando analizamos una sola célula, hay dentro varias mitocondrias, es decir, que vamos a tener varias copias de ADN mitocondrial. Esto me va a aumentar la probabilidad de poder obtener eh, más ADN. Que es lo contrario que no me pasa con el ADN nuclear, porque como en cada núcleo hay solamente una copia de ADN nuclear, esto me va a disminuir esta probabilidad de obtener buena cantidad de ADN. Por eso a veces en ADN antiguo casi siempre trabajamos como de primer marcador genético del ADN mitocondrial y posteriormente tratamos de obtener ADN genómico. Sin embargo, pues hoy en día por las diferentes mejoras tecnológicas, pues ya estamos haciendo análisis de genomas completos, donde efectivamente se logra obtener secuencias em, genómicas de estos individuos precolombinos. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, vamos a hablar un poco acerca de los diferentes avances del ADN antiguo, sus orígenes y sus limitantes también, y posteriormente cómo vamos a observar la importancia de estas mejoras dentro de la genética forense y mirando algunos ejemplos que voy a traer para mostrarles ya en la práctica que hemos hecho en el laboratorio. Entonces, acá es donde observamos cómo estas dos disciplinas tienen unos puntos de convergencia, em, como es el uso de ADN degradado, ¿sí? Tienen las mismas limitaciones. También la contaminación es una parte muy importante
Y pues las técnicas moleculares son también muy similares, hacemos PCRs y también trabajamos diferentes marcadores genéticos y también pues la secuenciación de nueva generación. Entonces el ADN antiguo eh, es una ventana a los seres del pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los diferentes restos muy antiguos. Normalmente trabajamos con restos precolombinos, donde podemos observar diferentes cambios evolutivos dentro de su genoma, pero siempre teniendo en cuenta las diferentes limitantes. Nosotros normalmente trabajamos ya muestras que ya las tenemos como tal optimizadas y sabemos que a partir de ellas podemos obtener una muy buena cantidad de ADN. Una de las predilectas es el diente, ya que por su naturaleza conserva y se ha demostrado que conserva mucho mejor las moléculas de ADN y de esta manera podemos obtener con mayor probabilidad esta molécula. Adicionalmente, otro tipo de muestra que también para nosotros es bastante importante es la porción petrosa, donde efectivamente está en una muy buena concentración y también podemos encontrarlo en una muy buena calidad. Entonces, estos son los dos tipos de muestras predilectas para hacer los estudios de ADN antiguo. Sin embargo, pues también trabajamos con huesos largos, con otros tipos de fuentes de restos óseos, pero realmente sabemos que vamos un poco más con menor cantidad y no vamos a obtener análisis tan exitosos. Entonces, esto realmente, dependiendo de dónde tomamos la muestra, vamos a tener siempre los diferentes desafíos de la paleogenética. Entonces, como les vengo mencionando, uno de ellos es el ADN altamente degradado. Además, por la misma degradación normal que ocurre post-mortem, pues también hay una modificación química y esto empieza a modificar completamente el ADN, la molécula, hay cambios en algunos nucleótidos y otra de las limitantes más grandes es la contaminación, que ya puede ser dada por los diferentes microorganismos que empiezan a intervenir dentro del cuerpo, por la naturaleza propia de la tierra donde haya sido inhumado este resto humano, ya que, por ejemplo, como el pH puede ser una limitante y esto puede afectar completamente la amplificación de PCR en el laboratorio y otros agentes como, por ejemplo, restos de plantas o hongos también pueden alterar esta molécula. Entonces, teniendo en cuenta, voy a hablar un poco acerca de la historia de cómo surgió este campo de la ciencia y cómo llegamos también al punto de tener como esa relevancia de este tipo de análisis hoy en día. Entonces, en 1984 se publicó el primer trabajo donde se reportó por primera vez una secuencia de ADN de un animal extinto. Este animal era la cuaga, que es una especie parecida a una cebra, que se había extinguido en 1883. Entonces ellos empiezan a hacer esta publicación y toda la comunidad científica empieza a, a mirar cómo es posible que hayan secuenciado este ADN y llama mucho la atención qué más podríamos empezar a secuenciar. Entonces empiezan varios grupos de investigación a sacar muestras de diferentes restos, por ejemplo, de museos que se tenían disponibles y empiezan a tratar de hacer esta obtención de este material genético. Entonces empiezan a secuenciar momias, también llegaron a obtener secuencias, por ejemplo, de un mosquito que estaba en el ámbar, tal cual como lo vemos en la película de Jurassic Park. Este mosquito se le había logrado también extraer ADN, se habían obtenido también muestras de otros.
de otros animales extintos y empiezan a publicar este material genético en las diferentes revistas. Pero cuando empiezan a hacer las comparaciones de estas secuencias y compararlos, por ejemplo, con otras muestras de referencia, hacer dentro del GenBank, empiezan a hacer las diferentes cotejos para mirar de dónde también poseen este material genético, se dan cuenta que realmente las secuencias que estaban reportando no correspondían a los organismos que ellos estaban analizando, sino que se trataban de contaminaciones. Entonces empiezan a tener una caída en cuanto a la creencia o credibilidad del analizar el ADN antiguo y perdió todo el prestigio. Entonces toda la comunidad pues ya no quería saber nada de este tipo de análisis, ya no creían que realmente se pudiera obtener a ciencia cierta ADN antiguo. Y ya nadie quería como empezar a trabajar este campo. Sin embargo, había un científico muy curioso que él no se rindió y empezó a continuar con esta línea de investigación, que es el profesor Svante Pavo, desde el Instituto del Max Planck en Alemania. Y logró obtener ADN de un fósil neandertal. Esto fue publicado en el 1997. Entonces, ellos empiezan para que no tuviera tantas críticas y realmente tuvieran la credibilidad de que lo que están publicando es real, ellos empezaron a hacer diferentes tratados de criterios que pudieran dar como tal garantía de estas secuencias de ADN. Entonces se publicaron diferentes artículos y ya se empezaron a postular diferentes criterios como tal de autenticidad. Entonces exigían que los grupos que trabajaron en ADN antiguo tenían que tener un laboratorio exclusivo para este fin. Tenían que ser, por ejemplo, con áreas separadas, control de los blancos, el control negativo por ejemplo, de extracción, de PCR y todos los procesos que se iban a hacer. Se tenía que cambiar y tener toda la indumentaria respectiva y cambiarla entre muestras y bueno, se creó todo un protocolo. Adicionalmente se tenía que hacer un análisis de reproducibilidad en otro laboratorio y que obtuvieran los mismos resultados. Es decir, que de esta manera, con estos postulados, ya las personas que iban a trabajar en esta área podían estar dando certeza de que las secuencias que se estaban publicando eran reales y no correspondían a procesos de contaminación. Entonces ya empiezan a tener un auge y varios grupos empiezan a trabajar en esta misma línea y obviamente cuando ya se publica que ya pueden lograr obtener secuencias de Neandertal, pues el profesor Svante continúa con esta misma iniciativa y logra en el 2010 publicar el primer genoma neandertal. Entonces esto creó un boom en el campo del científico y todo el mundo estaba impresionado por haber logrado obtener este primer genoma. Y por este motivo y los diferentes análisis que lograron hacer a partir de ahí, en el 2022 le otorgan el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por estos descubrimientos en los diferentes genomas de los diferentes homínidos extintos. Entonces acá observamos al profesor Svante Pavo recibiendo su Premio Nobel en Suecia. Esto realmente marca un hito muy importante para los que trabajamos, sobre todo en esta área, como es la genética de poblaciones, como es el ADN antiguo, ya que normalmente estos premios Nobel se le otorgan como ya a las ciencias aplicadas y muy pocas veces a las ciencias básicas, demostrando que realmente la ciencia básica
sienta como tal las bases para poder surgir o dar su explicación a otras áreas ya como tal aplicadas. ¿Por qué? Porque realmente no solamente la secuenciación del genoma es el motivo por el que dan el premio Nobel, sino también el aporte y el conocimiento alrededor de este genoma. ¿Y qué quiere decir? Que cuando se empiezan a mirar las diferentes secuencias del neandertal y de, por ejemplo, de los denisovanos, se empiezan a dar cuenta que también al compararlo con secuencias del hombre moderno, hay diferentes genes que han estado involucrados también en la evolución del hombre moderno que hoy día conocemos y que fue derivado también de diferentes genes de los otros homínidos con los cuales también se entrecruzaban. Entonces, realmente esto puede tener muchas aplicaciones también en la medicina. Entonces, viendo esta aplicación, por eso realmente le otorgan este premio Nobel al profesor Svante Pao. Entonces, acá observamos realmente el gran reto que significó obtener estas secuencias porque precisamente están altamente degradados. Todo el tiempo vamos a encontrar fragmentos muy cortos de ADN y va a dificultar, lo cual nos va a conllevar siempre a estar mejorando cada vez más y optimizar los métodos de extracción y también de amplificación, quitar y eliminar, por ejemplo, contaminantes de este ADN, purificarlo cada vez más. Y la rigurosidad técnica es tan extrema que realmente todas las secuencias estamos seguros de que pertenecen a ese organismo que estamos analizando. Entonces acá observamos la filogenia, donde realmente lo que se hizo fue rastrear como tal esta evolución a partir eh, de otros homínidos como los denisovanos o los neandertales y que hoy en día también lo poseemos dentro de nuestro genoma, dentro del Homo sapiens. Pero ¿cuál es el caso en Colombia? Eh, También tenemos nuestros individuos también bastante antiguos y realmente Colombia tiene una alta riqueza arqueológica. Y uno de los lugares que más se han analizado a nivel arqueológico son los Andes orientales, donde encontramos individuos de diferentes temporalidades, y se ha logrado describir los diferentes periodos arqueológicos en esta región. Entonces, ¿qué hemos encontrado? A nivel arqueológico se han descrito tres principales periodos. Uno de ellos es el precerámico, que se divide tanto en precerámico temprano como en precerámico tardío. Estos precerámicos se caracterizaban por ser cazadores-recolectores. Em, y tenían una morfología craneal diferente a lo observado ya en los periodos posteriores como el formativo al acrocerámico. Tenemos individuos de antigüedades de más de 8.000 años de antigüedad y, y están ubicados en diferentes lugares. Estos son los lugares donde se han encontrado estos restos antiguos en el territorio colombiano. El siguiente periodo es el periodo formativo, también llamado Herrera, donde ya se observa un cambio tanto en la morfología craneal como en su parte cultural, donde ya empieza la agricultura, hay un inicio de la cerámica y ya se empiezan a congregar en pequeñas aldeas, es decir, ya empiezan a ser un poco más sedentarios en este momento. Y estos son los diferentes lugares donde se han hallado estos individuos pertenecientes a este periodo formativo. Y ya el que conocemos como tal, que es
antes de la conquista, que es el periodo agrocerámico. Entonces, el agrocerámico ya es como tal la población que nosotros como tal conocemos, como los muiscas, como los guanes, como los laches, por ejemplo, donde ellos ya eran una sociedad ya jerárquica, ya tenían su, los caciques, por ejemplo, y ya practicaban una agricultura ya de forma más intensa. Y pues son los lugares donde normalmente ya los conocemos en todo el altiplano cundiboyacense. Entonces, ya conociendo como estos antecedentes arqueológicos y los tipos de restos que podemos encontrar en esta región, nosotros nos propusimos a mirar también em, cómo estaban conformados a nivel genético y qué posibles cambios evolutivos sufrieron también estas poblaciones, pero mirando su ADN. Entonces, escogimos diferentes grupos de individuos de diferentes temporalidades y logramos hacer los diferentes análisis genéticos, optimizando siempre las metodologías. Para esto, nosotros logramos obtener unos resultados que fueron publicados en la revista Science Advance en este año, donde analizamos individuos con una antigüedad de más de 6.000 años de antigüedad, es decir, pertenecientes al periodo precerámico. Adicionalmente, también incluimos individuos del periodo formativo también Herrera y también individuos del periodo Muisca. Entonces, cuando nosotros hicimos los análisis, este es uno de los primeros reportes que hay del país eh, en cuanto a reportes de genomas completos, lo cual representó un gran reto tecnológico y se lograron obtener estas secuencias. Cuando nosotros ya obtenemos esta secuencia genómica, lo que nosotros hacemos es hacer una comparación con otros datos previamente reportados del resto del continente. Entonces seleccionamos individuos, primero empezamos a analizar los del periodo precerámico y los comparamos con individuos de la misma temporalidad. Entonces tenemos acá individuos, por ejemplo, de Norteamérica, que son los que están acá de color gris, y ya de Sudamérica, que ya corresponden a los otros colores, como en Brasil, Chile, Perú y Argentina. Entonces, cuando hacemos esta comparación a nivel del origen ancestral, nos damos cuenta que estos individuos de Colombia, que provienen de la vereda Checua, del municipio de Nemocón, que tienen una datación por carbono 14 de 6.000 años, realmente no compartían el mismo origen ancestral como si le pasaba al resto de las comunidades del resto de los individuos del continente americano. Es decir, que no tiene una conexión directa ancestral, por ejemplo, con los de Norteamérica y tampoco son parecidos ancestralmente con las otras comunidades de Sudamérica. Pues esto realmente marca como una gran importancia porque revalúa completamente pues ya las migraciones o los movimientos poblacionales que habían dado origen a nuestras comunidades de acá del continente, y realmente esto representa que hubo una oleada diferente que habitaron en nuestro territorio. Adicionalmente, cuando ya empezamos a hacer las comparaciones con los otros periodos posteriores, entonces acá en este primer cuadro que observamos en la derecha, están los individuos de Checua y empezamos a compararlo, por ejemplo, con los de formativo, con los de ya como tal los agrocerámicos y también con otras poblaciones actuales nativoamericanas. Y que observamos que el componente genético que tienen los de precerámico de Colombia no dejaron, em, no dejaron descendientes
posteriormente en los otros periodos. Es decir, que algo ocurrió durante ese tiempo, durante esa transición y se extinguieron de alguna manera, no dejaron como tal descendientes, ya que no vemos esa huella genética en los periodos posteriores y que fueron reemplazados por otra oleada migratoria que realmente son los que se establecieron en el altiplano y son los que conservan hoy en día nuestros nativos americanos de Colombia, de Panamá y todo, todavía tienen esa huella genética desde el periodo formativo. Estos son uno de los principales hallazgos dentro de este artículo. Eh, pero ya cuando vamos a mirar la importancia de estos estudios, es decir, que podemos observar que hacemos un análisis genético poblacional, hacemos análisis evolutivos, pero realmente estas mejoras en las técnicas moleculares para lograr obtener un genoma completo de 6.000 años, realmente lo podemos aplicar directamente en una problemática del país como es la identificación humana. Entonces, este es el ejemplo que le sucede, es un manual que fue realizado por la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. En este manual se enuncian los diferentes métodos de extracción de ADN en restos óseos humanos y donde incluye los diferentes procesos o ya extracciones que se habían ido optimizando en forense, pero también incluyen dentro de este manual el protocolo utilizado principalmente por los diferentes laboratorios que trabajan en ADN antiguo. Esto realmente muestra cómo las diferentes áreas o campos de las ciencias pueden entrelazarse y pueden trabajar en común con una misma problemática como es la identificación humana. Este protocolo nosotros lo publicamos, fue una modificación que ya se venía haciendo desde el 2013 por Jessie Dabney, donde ella hace un protocolo optimizado para obtener fragmentos de ADN cortos y logran obtener diferentes secuencias de muestras antiguas. Entonces, tomando este primer protocolo, se hicieron adaptaciones y algunas modificaciones y lo utilizamos para publicar estos resultados dentro de empleando diferentes muestras de huesos de diferentes edades, específicamente empleando este método de ADN antiguo y teníamos muestras antiguas, muestras de edad media y muestras también modernas que eran de interés forense, lo cual observamos que el método funcionaba bastante bien y por lo tanto, por este motivo, este mismo método fue incluido dentro del manual de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas. Entonces, ya conteniendo como esta técnica un poco más rigurosa, nosotros dentro del laboratorio decidimos implementarlo ya formalmente dentro de nuestra área de investigación en el laboratorio que tenemos en el Instituto de Genética. Y acá les voy a mostrar preliminarmente unos resultados que hemos ido trabajando en una investigación junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia em, con una población muisca que proviene de la ciudad de Tunja. Estas muestras fueron obtenidas eh, a partir de un hallazgo arqueológico que se encontró cuando la universidad iban a hacer, ampliar un edificio de ingeniería, pues inicialmente tienen que hacer una prospección arqueológica. Cuando hicieron los primeros análisis, Cuando hicieron los primeros análisis, ellos encontraron diferentes restos precolombinos, fueron analizados a nivel arqueológico y posteriormente los seleccionamos algunas de las muestras, principalmente dientes, para que fueran llevadas al laboratorio para hacer
el análisis correspondiente y nos enfocamos principalmente en hacer análisis de ADN mitocondrial porque tenemos de pronto una mayor probabilidad de obtener ADN y adicionalmente hicimos ensayos para poder obtener ADN nuclear, específicamente STRs, que son los utilizados para la identificación humana. Entonces acá tenemos los dientes que más o menos obtuvimos, los llevamos al laboratorio, les hacemos una serie de procesos de extracción, de lísis, de purificación, hasta que logramos obtener como tal la secuenciación de la mitocondria y también de los marcadores STRs. ¿Y qué obtuvimos? Entonces queríamos mirar cómo fue el rendimiento de esta amplificación. Entonces acá tenemos el análisis de ADN mitocondrial. Del total, nosotros analizamos un total de 31 individuos, de los cuales 29 amplificaron, es decir, que tuvimos una eficiencia del 94% para el ADN mitocondrial y 6% de ellas no amplificaron. Con respecto a los STRs autosómicos, obtuvimos una amplificación del 74%, es decir, 23 individuos nada más obtuvimos perfiles y el 26% no obtuvimos ningún resultado para STRs autosómicos. Esto es concordante con lo que esperábamos porque, como mencionaba desde un inicio, el ADN mitocondrial nos permite esperar que realmente podamos obtener con mayor probabilidad el ADN mitocondrial y por el contrario, el nuclear pues está mucho más escaso, está degradado y esto va a limitar siempre al tener estos fragmentos tan cortos. Acá observamos, por ejemplo, este electroferograma de una de las muestras analizadas. Este es un perfil genético empleando un kit de identificación, que es el que normalmente empleamos en pruebas, por ejemplo, de filiación, y estos son netamente marcadores autosómicos. Acá observamos claramente que es un perfil que se puede leer claramente, está limpio, se ven perfectamente cada uno de sus eh, alelos. Y de esta manera, pues podemos emplearlo para hacer diferentes análisis ya según lo que queramos dentro del estudio. Cuando ya hicimos esta relación de mirar cuántos fueron los números de los que lograron amplificar, observamos que la mayoría de los individuos que amplificaron para STRs autosómicos logramos obtener 17 STRs. Esto es un muy buen número ya que con 17, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo para hacer una identificación humana, 17 marcadores, en la mayoría de las veces puedo obtener unos muy buenos LRs y me permiten hacer como tal una probabilidad de identificar y aumenta la probabilidad de identificar a las personas o hacer por ejemplo, una prueba de filiación de paternidad. Entonces puedo hacer este porcentaje de probabilidad que realmente podría decir que con 17 marcadores podría dar un resultado concluyente. Esto es un buen hallazgo para lo esperado. Entonces ya teniendo como base este primer análisis a nivel de investigación, que efectivamente el protocolo está funcionando, también decidimos ensayarlo dentro de un convenio que estamos desarrollando en la Universidad Nacional junto con el Bienestar Familiar, que tiene como objetivo hacer las pruebas de filiación para restablecer los derechos de los menores, de niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, uno de nuestros objetivos, además de ser una afiliación normal entre padre, madre e hijo, tenemos como misión hacer las diferentes exhumaciones que son exigidas por los juzgados. Entonces, nosotros nos vamos para para cualquier lugar del territorio colombiano y allá, según la orden de judicial, pues vamos a hacer esta exhumación, recuperamos las diferentes piezas óseas y llevamos al laboratorio para desarrollar la prueba que nos está pidiendo el juzgado.
Es decir, que vamos a empezar a enfrentarnos con las diferentes limitantes que perfectamente pasa junto con el ADN antiguo, que las muestras están muy degradadas, están contaminadas, el suelo en el territorio colombiano varía mucho de región en región y esto va a dificultar siempre esta posibilidad de obtenerlo. Entonces, empezamos a emplear el método y acá observamos donde hicimos un análisis de 50 exhumaciones de los diferentes casos que realizamos en el año 2024 y encontramos que siguiendo este mismo método, la eficiencia fue eh, para, eh, para los diferentes casos, como logramos dar un 72% a los casos como concluyentes, es decir, que logramos definir como tal un proceso de filiación, decirle no se excluye o sí se excluye dentro de la paternidad, y 28% como no concluyente. Eso es una eficiencia bastante buena, donde logramos resolver cada uno de estos casos y esto representa que le entregamos un dictamen a a una familia y que pudo ser, que se le pudo dar toda la restauración de los derechos a este menor que estaba esperando ser em, que estaba siendo reconocido por un padre, así ya esté fallecido, pero realmente bajo las leyes del país es importante que ellos tengan un apellido. Bueno, cuando ya empezamos a mirar la distribución de estos casos, según el número de los marcadores recuperados, observamos que en la mayoría de los casos que reportamos, la mayoría habían amplificado 23 marcadores. El kit que utilizamos es una múltiplex que amplifica exactamente 23 marcadores STRs. Es decir, que obtuvimos perfiles completos y que lo mínimo que obtuvimos en amplificación fueron 15 marcadores. Realmente esto es un buen número de STRs porque realmente hay 15 marcadores que normalmente cuando hacemos las pruebas de filiación podemos dar una seguridad del caso y podemos alcanzar la probabilidad de paternidad que normalmente es la que nos exige la ley y de tal manera pues no vamos a caer como un dato no concluyente. Entonces, esto era lo que quería como enmarcar dentro de la charla, ya que observamos cómo realmente a partir de este campo, como es el ADN antiguo, puede involucrarse también y ayudar a, a resolver los diferentes casos, ya sea para filiación o para identificación de personas desaparecidas. Entonces, hoy en día seguimos optimizando estos métodos y realmente ser aplicados a algo tan importante como es este problema social que nos aqueja dentro de nuestro país, como es la desaparición forzada. Bueno, pues me queda es agradecerles por la atención. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema. Cualquier cosa inquietud que tengan, pueden escribirme a mi correo electrónico y estaré muy atenta para contestarles. Muchas gracias.